Hola, bienvenidos a Project Technologies. Yo soy Cristina Carrasco y en esta ocasión hablaremos sobre el Net Framework. Según Microsoft, el Net Framework es una tecnología que admite la creación y ejecución de servicios web y aplicaciones Windows. ¿Esto qué significa? Pues significa que es un conjunto de herramientas las cuales nos sirven para crear y ejecutar software ya sea web o de Windows. Algo importante que hay que remarcar aquí es que el Net Framework o .NET Framework es exclusivamente para Windows. No existe en Mac, ni en Linux, ni otro sistema operativo que se les pueda ocurrir. Esta es una tecnología de Microsoft hecha para los mismos productos de Microsoft, o sea, Windows en todas sus versiones, Home, Profesional, Server, etc. Y el Net Framework consta de dos componentes principales, el Common Language Runtime o CLR y la biblioteca de clases del Net Framework. Entonces, hablando del CLR o Common Language Runtime y sin ahondar mucho en la definición, digo, si quisieran ver la definición pueden checar el link de la página oficial de Microsoft. Pero para mí el CLR es lo que nos permite crear aplicaciones en diferentes lenguajes y aún así poder ejecutarlas y comunicarse entre ellas. Por ejemplo, podemos tener una librería en visualbasic.net dentro de un proyecto en C Sharp y podrán ejecutarse y comunicarse entre ellas aún siendo diferentes lenguajes de programación. Todo esto gracias al CLR. Esta sería una de las cosas que el CLR hace por nosotros. Otra cosa que hace también es administrar memoria y procesos. Si vemos el diagrama de cómo funciona el CLR, tenemos que el código fuente o source code será compilado a bytecode. O sea, esta parte de aquí será compilado y convertido a bytecode. Entonces, después de esto, el CLR tomará esos bytecodes y los convertirá a código máquina o código nativo, que serían a ceros y unos, y así nuestro programa interactuaría con la computadora. En realidad es, digo, una función muy básica, es como la virtual machine de Java, pero hay que tomar en cuenta que esto es dentro del Net Framework y el Net Framework funciona solo en Windows o en ambientes de Windows. No estamos hablando de Net estándar ni Net Core, que es un tema diferente, estamos hablando solamente de Net Framework, que es exclusivo de Windows. Y, y esto es lo que hace el CLR, o sea, es una parte muy importante del Net Framework, que es la que una vez que nosotros programamos en cualquier lenguaje, compilamos y se crean las DLLs o los ejecutables y estos se transforman en bytecodes. Esas DLLs o ejecutables ya no están hechos en este lenguaje, sino que están hechos en el lenguaje SIL. Este lenguaje, de hecho, se puede compilar y se puede programar en este lenguaje, pero es más complejo que programar en C Sharp, Visual Basic u otros lenguajes que ya vienen dentro del Net Framework. Entonces, una vez que tenemos el código SIL o los bytecodes, el CRR los toma y los convierte a código nativo, unos y ceros, y hace la comunicación con la computadora y así es como se ejecutan los programas dentro del Net Framework. Aquí vemos otro diagrama del CLR. Cuando compilamos código programado en .NET, este se transforma en código SIL y aquí es donde entra el CLR a interactuar con el código. El CLR toma el código SIL y lo compila al lenguaje máquina o unos y ceros, o lenguaje nativo, el cual es ejecutado por el procesador. Entonces el procesador no entiende de lenguaje SIL ni de lenguaje C Sharp, Visual Basic. Por eso es muy importante el CLR porque es el que convierte el código para que el procesador lo pueda procesar o leer y así se ejecutan los programas. Ya vimos qué es el CLR. Ahora la otra parte que Microsoft menciona como parte del Net Framework es la biblioteca de clases del Net Framework. Entonces, la biblioteca de clases permite dividir funcionalidades útiles en módulos que pueden usar varias aplicaciones.
La biblioteca de clases del NetFramework es diferente según la versión de NetFramework porque con las diferentes versiones se fueron creando nuevos tipos de proyectos y nuevas tecnologías. Por ejemplo, LinkU o el Entity Framework. También los diferentes tipos de proyectos como MVC o Web API. Entonces, según la versión del NetFramework se da la organización o las librerías que el framework incluye dentro de este. No voy a entrar en detalles sobre los módulos y clases que existen dentro de la biblioteca de clases. Eso fácilmente se puede analizar en la página de Microsoft según la versión del framework. Pero hay que tomar en cuenta que según el software que estemos desarrollando y las cosas que queremos que el software haga, seguramente ya existe una clase dentro del framework que nos ayudará con esta tarea específica. Por ejemplo, si quiero conectarme a una base de datos, fácil, ya hay conectores de las bases de datos dentro del Net Framework. Puede ser el Ado.net o el Entity Framework. Y así con una gran cantidad de cosas que se pueden hacer al momento de desarrollar software. Entonces, el Net Framework viene a ser un grupo de herramientas que ayudan a los desarrolladores a crear sistemas de una manera más simple, facilitando unas librerías que ya vienen a solucionar muchos de los problemas que tenemos los desarrolladores en el día a día. Pero ya dejando de hablar tanto de los conceptos e información que pueden encontrar fácilmente en la web, les diré desde el punto de vista del usuario o de una manera simplificada lo que es el Net Framework. El Net Framework es un paquete que instalamos en Windows y que permite correr todas las aplicaciones que fueron creadas con los lenguajes que vienen incluidos ahí. O sea, el Net Framework es algo que instalas en Windows y te permite ejecutar aplicaciones. Si no lo tienes instalado y quieres ejecutar una aplicación hecha en .NET, el programa te va a avisar que no tienes el paquete instalado y te va a pedir que instales la versión necesaria o con la que fue creado el programa. Entonces, esto es lo que pasa. Si no lo tienes instalado e intentas abrir un ejecutable que fue hecho en .NET, te va a mostrar un mensaje como esto. Es necesario actualizar el sistema, no se puede instalar o ejecutar esta aplicación. Esta aplicación requiere la versión 4.6 Full u otro Net Framework compatible. Y una vez que le das clic, haz clic aquí para obtener más información, te manda la página de Microsoft para descargar el framework y ya después lo instalas como cualquier otra instalación y se muestra una pantallita así parecida a esta. Entonces, ¿a quién no le ha pasado que bajamos un programa, lo queremos instalar y vemos el mensaje como este? Necesario actualizar el sistema. Allí mismo nos da un link, nos manda a la página de Microsoft, bajamos el runtime del Net Framework para la versión necesaria y obviamente después de instalarlo ya podemos ejecutar el programa sin ningún problema. Hay que recordar que según la versión de Windows y el Service Pack, Windows ya viene con ciertas versiones del Net Framework, las cuales se pueden habilitar modificando las características de Windows. Sí, como mencioné anteriormente, algunas veces el framework viene incluido con Windows y solo hay que habilitarlo en las características de Windows. Esta es una ventana de las características de Windows y aquí podemos ver que ya viene el Net Framework 3.5, perdón, el Net Framework 4.7 y podemos habilitar este check o abrir las opciones, seleccionar e instalarlo desde aquí sin tener que descargarlo. El Net Framework SDK y Net Framework Runtime. Por un lado tenemos el SDK por sus siglas en inglés Software Development Kit, que es el kit de desarrollo de software, el cual se utiliza para programar o desarrollar las aplicaciones de .NET Framework. Normalmente se utiliza con Visual Studio. Visual Studio es un IDE, Integrate Development Environment o entorno de desarrollo integrado, el cual se utiliza para desarrollar aplicaciones de .NET. Cuando instalamos Visual Studio, el SDK Framework ya viene incluido en este, así podemos empezar a crear aplicaciones. El runtime, por otra parte, es todo lo que se necesita para ejecutar o correr la aplicación, así de simple. Entonces, tenemos un instalable o un exe de una aplicación de Net Framework y queremos correr esta aplicación en otra computadora diferente a donde creamos la aplicación,
tendremos que instalar el Net Framework en esta computadora, pero no el SDK, sino solamente el runtime de Net Framework. Entonces, si volvemos al diagrama que teníamos al inicio, el ejecutable de los archivos de la aplicación, una vez que ya generamos un entregable, estos ya no son códigos C# o Visual Basic.net, sino que ahora serán librerías o ejecutables, los cuales ya contendrán el código CIL. Entendiendo esto, podemos ver que la parte de las aplicaciones de .NET dependen del SDK y que otra parte de las aplicaciones dependen del runtime. O sea, podemos ver que esta parte de aquí, donde apenas tenemos el source code, apenas vamos a crear el código CIL, todo esto depende del SDK. O sea, necesitamos el SDK, el kit de desarrollo de software, para poder crear este código y todo esto. Y después de que se genere el código CIL, entra el runtime, el Net Framework Runtime, que solo ejecuta las aplicaciones, o sea, solo toma el código CIL, lo transforma en código nativo y ya lo ejecuta. Entonces, cuando instalamos el IDE Visual Studio, el SDK ya viene incluido y el SDK ya incluye el runtime también. Pero cuando vamos a ejecutar esta aplicación en otra computadora, solo necesitamos esta parte de aquí, el runtime. Solo descargar el Net Framework Runtime. Hablé del IDE en la diapositiva anterior, así que les voy a dar una breve explicación de qué es y qué IDEs hay para .NET, cuáles son los más conocidos o utilizados. El IDE, que es Integrated Development Environment o entorno de desarrollo integrado, es un programa que instalamos en la computadora, el cual ya contiene la estructura base para empezar a crear software o aplicaciones de diferentes tipos, por ejemplo, de escritorio, web, mobile, etc. El IDE incluye todo lo que un desarrollador necesita para empezar a crear programas. Básicamente, un IDE es un programa para hacer programas. Y para .NET, el más famoso es Visual Studio. Si quieren empezar a programar en .NET, hay que descargarlo de visualstudio.microsoft.com y pueden utilizar la versión Community, la cual es gratis. Visual Studio es el IDE más famoso para .NET. Originalmente solo era para Windows, pero en versiones recientes existe la versión para Mac y existen 3 versiones de Visual Studio. El Community, que es gratuito para desarrolladores particulares, usos académicos y código abierto. La versión profesional, que tiene un costo y algunas mejoras, está enfocada en uso particular, o sea, para empresas chicas o medianas. Y la versión Enterprise, la cual es más costosa, pero esta incluye opciones para visualizar diagramas de arquitectura, dependencias, testing más robustos, así como el code coverage. Esta versión va enfocada para organizaciones, o sea, para empresas grandes. Aparte del Visual Studio, también existe el Visual Studio Code, el cual es un IDE más ligero que funciona agregando plugins y puede ser utilizado para casi cualquier lenguaje de programación, así como en cualquier sistema operativo, Windows, Mac o Linux. Entonces, Visual Studio Code es multilingüe, es ligero y también es cross-platform, lo cual significa que se puede utilizar en Windows, Mac, Linux. Creo que hasta se puede utilizar en Raspberry y en otros sistemas operativos menos conocidos. También existe el IDE Mono, que Mono es un IDE que originalmente fue creado para poder desarrollar aplicaciones de C# en Linux, pero hoy en día se puede utilizar en Windows, Mac y Linux, así que también lo pueden utilizar si quieren explorar otras versiones. También existe Rider o Reader, que es un IDE para .NET desarrollado por JetBrains. Este IDE no es gratis y contiene también los beneficios de ReSharper. ReSharper es una extensión de Visual Studio que ayuda a tener un código más limpio y omitir posibles errores. Entonces, estas 4 opciones hay de IDEs gratis. Bueno, el último no es gratis, pero IDEs que pueden explorar para empezar a desarrollar programas de .NET.
El más recomendable es Visual Studio, es el más utilizado y ya tiene integrado todo. Entonces ya es decisión de cada quien qué IDE les gusta más o si quieren probar otras IDEs para ver cómo, cómo funcionan o cómo están. Eso es todo por hoy. Para recursos adicionales, por favor visiten la página pragintech.com. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan un excelente día.